En ese sentido, maestros y maestras, ustedes saben que esta evaluación está dentro del marco del buen desempeño docente. Y es a partir del marco que se elaboran las rúbricas de observación del aula como instrumentos de evaluación del desempeño docente. Aquí el marco del buen desempeño tiene 4 dominios. Tiene que ver con la planificación, que es el dominio 1, ¿no? La preparación para el aprendizaje de los estudiantes, donde se exige del maestro ciertas características de su práctica pedagógica, pero que en esta oportunidad no se les va a evaluar en función de cómo planifican, sino cómo ejecutan, que tiene que ver con el dominio 2, que es la enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes. Es decir, cómo están ustedes enseñando a sus chicos. Luego tenemos el dominio 3 y 4, que en esta oportunidad no se está evaluando a los maestros para el nombramiento. Ahí tenemos en el dominio 2 las rúbricas, rúbrica 1, 2, 3 y 4 y 5 rúbricas, ¿no? Que ahora lo vamos a abordar en estos 2 días de capacitación. El dominio 1, como les decía, tiene que ver con la planificación. El dominio 3 con la participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad, y el desarrollo de la profesionalidad en el dominio 4. Ahí tenemos, maestros, el dominio 2, que es la enseñanza para el aprendizaje. Aquí medimos tres competencias del maestro. La primera competencia nos dice qué cosa debe hacer el maestro para conducir el proceso de enseñanza-aprendizaje con el dominio de los contenidos disciplinares, ¿verdad? Y estos contenidos disciplinares es lo que cada uno de nosotros maneja de acuerdo al nivel en el que enseñamos. Cómo usa las estrategias didácticas y recursos pedagógicos pertinentes para que los chicos aprendan de manera reflexiva y crítica. Esto hay que subrayar doblemente, porque lo que se quiere del maestro es que enseñe a los niños, pero de manera reflexiva y crítica. Eso ya nos da una idea del tipo de sesión que debo elaborar para que los niños aprendan de manera crítica y reflexiva, ¿verdad? Esa es una característica importante. Y lo que concierne a la resolución de problemas. Para eso tenemos 2 rúbricas que nos ayudan a medir esta competencia. La rúbrica relacionada al desempeño involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. La rúbrica 2 promueve el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico, que tienen que ver con esta competencia. En la competencia siguiente se espera del maestro que sepa evaluar permanentemente el aprendizaje de acuerdo a los objetivos previstos para tomar decisiones y retroalimentar, ¿verdad? Acá vemos solamente un desempeño, que es el desempeño evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar y adecuar su enseñanza. Y finalmente el tercer la tercera competencia que se exige del maestro es que sepa crear un clima propicio para que los niños aprendan, para la convivencia democrática y la vivencia de la diversidad en todas sus expresiones. Aquí tenemos 2 desempeños importantes. El maestro propicia un ambiente de respeto y proximidad con los estudiantes y regule positivamente el comportamiento de los estudiantes. ¿Cómo se hace esto? ¿Qué tengo que hacer como maestro para que los evaluadores se den cuenta que tienen ustedes el desempeño que se espera? Eso vamos a abordar en estos 2 días, maestros. Y les voy a dar pautas y tips para cada uno de estos desempeños y podamos obtener el nivel más alto, ¿no? Por eso es que estas rúbricas se evalúan en 4 niveles de desempeño. El nivel 1 es muy deficiente. En el nivel 2 se ubican el maestro que está en proceso. El nivel 3 es suficiente y el nivel 4 es destacado. Lo ideal sería que ustedes en las 5 rúbricas obtengan el mayor puntaje, que es el nivel 4, que es el nivel destacado.
porque el resultado final, ¿no? 5 rúbricas, que se saquen 4 ustedes en cada rúbrica, son 5 por 4, 20 puntos, multiplicados por 2.5, vamos a obtener 50 puntos en la clase modelo. Pero si es que se sacarían 3 puntos en cada rúbrica, tendríamos 15 puntos por 2.5, más o menos unos 32 puntos. Y dice que el mínimo puntaje que se deben sacar aquí es 30 puntos. Entonces, no tenemos opción a sacarnos 2 en más de 2 rúbricas. Entonces, maestros, es fácil lograr un nivel 3 y no es complicado lograr un nivel 4. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué nos dice la resolución viceministerial 081-2022 que norma y regula este concurso de ingreso a la carrera? Aquí está lo que decíamos, la competencia pedagógica, el instrumento, rúbricas de observación de la facilitación de actividades de aprendizaje, el puntaje máximo es 50. ¿Por qué? Porque el puntaje obtenido se multiplica por 2.5, ¿no? Y el puntaje mínimo requerido es de 30 puntos, como ya les expliqué cómo vamos a conseguir eso. La entrevista 10 puntos y la matriz de valoración de la trayectoria profesional 40 puntos. Entonces acá, si no se han capacitado antes, no tiene, o sea, va a ser difícil en la trayectoria profesional manejarlo a estas alturas. Pero lo que sí podemos manejar, maestros, es las rúbricas de observación. Eso sí está en nuestras manos. Y va a depender de cómo yo planifico y cómo ejecuto esa planificación para obtener este puntaje máximo. ¿Qué más nos dice acá la norma? Rúbricas de observación de la facilitación de actividades de aprendizaje. Mediante este instrumento se valoran 5 desempeños que el postulante despliega durante la facilitación de una actividad de aprendizaje. Condiciones. El comité de evaluación deberá convocar al postulante con al menos 3 días calendario de antelación a la aplicación del instrumento. Con al menos, ¿no? 3 días, indicando la fecha y hora que se realizará la actividad. Asimismo, informará al postulante la extensión aproximada que tendrá la observación, la que podrá ser entre 45 y 60 minutos. Entonces, el comité le va a decir a usted, su sesión tiene que durar 45 minutos o 60 minutos, con al menos 3 días. ¿Para qué? Para que pueda usted planificar su actividad, planificarlo con las rúbricas y luego ejecutar, ¿no? Si no se pasa unos minutos no pasa nada, pero ya no se evalúa esos minutos adicionales. Para la realización de la actividad, el comité de evaluación deberá convocar a estudiantes de acuerdo con el grupo de inscripción al que postula el docente, considerando las siguientes cantidades. Al menos 5 estudiantes para EBA, al menos 3 para, al menos, no quiere decir que van a trabajar con 5. Puede ser que la escuela diga van a trabajar con 10 o con 20, pero lo mínimo requerido son 5 estudiantes. Entonces, hay que preparar nuestra clase como para 20 niños, el material también de la misma, ¿no? De acuerdo a la cantidad que nos diga el comité de evaluación. Además, el comité le debe informar a usted lo siguiente: la edad, el grado o ciclo, así como el nivel y la modalidad del grupo de estudiantes convocados. Es decir, le tiene que decir para qué grado va a ser usted su sesión. Las características que tienen esos estudiantes convocados y los materiales y recursos educativos que tiene la escuela disponibles para el desarrollo de su actividad. No nos dice aquí que la escuela te tiene que dar el tema de que vas a abordar ni la competencia que vas a abordar. Te tiene que decir, estos son los niños, esta es la cantidad, este es el grado o el ciclo, esta es la característica de los niños y acá tiene usted materiales que podría usar para no tener que comprar o llevar materiales, ¿verdad? Entonces eso nos da la libertad a los maestros para que ustedes puedan hacer sus clases según el área y la competencia que más dominen. El que les sale mejor durante estos tiempos que han ido trabajando,
Ustedes se dan cuenta, a mí me gusta enseñar, por ejemplo, matemática, ya la competencia resuelve problemas de cantidad, eso es mi fuerte. Entonces ustedes elaboran su sesión sobre lo que usted tiene como fortaleza, considerando el ciclo, el grado, claro está, de los estudiantes y las características que ellos tienen, ¿no? Es el día de la aplicación del instrumento. Momentos antes de iniciar, el postulante explicará brevemente al comité de evaluación en qué consiste la actividad de aprendizaje, así como el propósito de esta. Asimismo, acordarán la señal con la cual se iniciará la actividad, ¿no? Ustedes van a decir, el propósito de mi sesión es tal y la actividad consiste en esto. Pero yo acá les recomiendo algo importante. Ustedes saben que todo entra por los ojos. ¿Cómo impresionas a la gente? En el Perú somos emotivos y las escuelas no escapan de esa característica, de la emoción, de cómo te presentas, qué dices. Si ustedes llevan sus sesiones de aprendizaje impresas, con buena redacción, en un folder y le entregan a cada uno de los jurados, claro, no está como valoración, como puntaje adicional, pero esa forma de presentación que ustedes dan dice mucho del maestro que está postulando, ¿verdad? Entonces, eh, eso gusta. Entonces hay que tocar la emoción también. Entonces ustedes lleven sus sesiones. Yo daría una sesión a cada jurado y explico brevemente en qué consiste la sesión. Y luego doy la señal, ¿no? Ahora sí voy a iniciar con mi sesión y empiezo. El comité va a realizar el registro durante el tiempo de observación establecido, el que ya le comunicaron a usted, de 45 o 60 minutos. Si la actividad de aprendizaje durarse unos minutos más del tiempo de observación, el comité culminará con el registro y permanecerá en el aula hasta que este concluya. Es decir, solamente le evalúan los 45 minutos que le dieron. Si usted deja la parte más importante, sus preguntas más interesantes, para después del minuto 45, ya fue, porque no lo van a tener en cuenta. Entonces usted en esos 45 minutos tiene que decir lo mejor que usted sabe hacer, las mejores preguntas que usted tiene para esta clase, la mejor estrategia que usted le salga en estos 45. Pasado esos 45, ya deje usted para actividad adicional que no contribuya en nada, ¿no? Eso lo vamos a ver. Entonces, ahora cuando elaboramos la sesión, vamos a ir poniendo en mi sesión qué cosas podría poner que impacten al evaluador y que esté alineado a la rúbrica de evaluación. Si usted quiere preparar un plato nuevo o un nuevo plato de comida, ¿qué es lo más importante que debe considerar para lograr con el propósito esperado? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tener su receta, ¿cierto? Usted tiene su receta de cocina. Y si usted no sabe la receta, ¿qué hace? Usa la receta a medida que va cocinando, ¿no es cierto? Usted se fija en el paso 1, el paso 2 y el paso 3 y va a ejecutar. Digo esto porque muchos maestros, yo acompaño a muchos maestros a nivel nacional, tienen hermosas planificaciones muy pertinentes, muy coherentes, pero a la hora de ejecutar su sesión, dejan la sesión para un lado y ellos hacen otra cosa distinta. Hacen preguntas que no habían previsto en las. Se inventan cosas nuevas que no están en la planificación. Y a veces dicen cosas no pertinentes al propósito porque hacen lo que se les ocurre en el momento. Entonces lo que tenemos que hacer es aplicar lo que hemos planificado. Y para eso nuestra planificación es importante, tenerlo siempre con nosotros, de tal manera que te aseguras que todo lo que has previsto y lo has alineado a la rúbrica, seas capaz de ejecutarlo. No, en la evaluación no te mira, el jurado no hay ningún espacio donde diga que el maestro lo sepa de memoria, ni que el maestro está usando una hoja y está leyendo. No hay eso. La rúbrica es bien clara, es desempeño. Y ahí no se evalúa eso. Entonces no tenga usted ningún problema en usar su instrumento bien planificado para que haga lo que usted ha previsto.
¿Qué condiciones debe tener entonces la planificación? Mi sesión de clase. ¿Qué consideraciones debe tener? Debe tener coherencia. Cuando hablamos de coherencia, hablamos de que los elementos de la planificación deben aterrizar y deben operativizarse de lo más general a lo específico, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de coherencia. ¿Qué considero en mi planificación? La competencia. Esto es muy importante. Tengo mi competencia, luego el estándar de aprendizaje del ciclo que me asignaron. Este de acá es cuarto ciclo. Ya, esto es mi estándar del cuarto ciclo. Lee diversos tipos de textos. Y aquí ustedes saben que el estándar de aprendizaje contiene a las capacidades. Por eso es que yo he resaltado con colores, porque cada capacidad está en una parte del estándar. Si ustedes pueden ver aquí. Obtiene información, está aquí. Obtiene información poco evidente. Infiere e interpreta acá. Realiza inferencias e interpreta. Reflexiona y evalúa. Acá tenemos reflexiona y importante, y explica la intención, ¿no? Explica. Entonces, ¿de dónde salen mis criterios de evaluación? Salen de la relación de la capacidad con esta parte del estado. Y ahí creo mi criterio de evaluación. Por eso mi primer criterio: obtiene información poco evidente de los textos que lee, distinguiéndolos de otras semejantes. Mi segundo criterio de esa segunda capacidad, y mi tercer criterio de la tercera capacidad relacionada al estándar. Ya tengo mis tres criterios y también esos son mis criterios de evaluación, y paralelamente voy a crear mis criterios de autoevaluación para que los niños se autoevalúen. Es decir, parafraseo mi criterio de evaluación al lenguaje del estudiante, ¿no? De manera muy claro, muy puntual, muy preciso, para que el niño pueda autoevaluarse. Por ejemplo, acá pude mencionar qué significa en castellano la palabra manca. Y acá obtiene información, porque lo que yo he pedido en el texto es que obtenga información de la Pachamama. Entonces, así, lo voy, acá por ejemplo, de este criterio hemos sacado 3 criterios de autoevaluación, ¿no? Que sumados me dan aquí, y luego aquí mi criterio. Y finalmente la evidencia. Si yo estoy evaluando, lee diversos tipos de texto, la evidencia es que el niño lea, pues, lea comprensivamente. Esto es establecer la coherencia, es decir, que el propósito de aprendizaje, que es leer diversos tipos de textos, tiene que hacerse operativo durante toda la sesión. Ahora más adelante vamos a ver cómo este cuadrito se va operativizando, y ahí lo vamos a poder comprender mejor. ¿Ya? Esto es como primera condición. Segunda condición es la pertinencia de la planificación. Es decir, el texto que yo elijo, el problema matemático que elijo, la situación que elijo, tiene que responder al contexto inmediato del estudiante. No pueden ustedes llevar una sesión que hable sobre los elefantes y lo voy a aplicar en qué sé yo, en Huancayo. No tiene nada que ver con el contexto. Entonces si yo quiero encontrar una lectura, tengo que encontrar una lectura que hable de la oveja, o que hable del cerdo, qué sé yo, del perro, pero que se relaciona a ese contexto del estudio, ¿no? Por eso hablamos de pertinencia, es pertinente, porque es ahí donde el niño va a tener más saberes previos que le va a permitir aportar, conversar, le va a permitir decir muchas cosas. Porque si no, no va a lograr usted que participen, porque el niño no tiene conocimiento sobre este elemento nuevo que usted quiere introducir, ¿no? Finalmente, hay que tener en cuenta el enfoque y los procesos didácticos de la competencia. Eso lo tienen que tener claro, porque eso es lo que se aterriza en la sesión, ¿no? Si yo trabajo, lee diversos tipos de textos, sus 3 procesos didácticos tienen que estar presentes. Entonces, por eso es que yo les decía, elijan ustedes la competencia que mejor sepan aplicar, que tengan mayor dominio, porque acá no... Quien decide sobre qué va a enseñar es usted. Entonces usted elija lo que mejor le sale.
Con estas condiciones previas a la planificación, ya sabemos que debe tener coherencia, debe tener pertinencia, debe responder al enfoque del área y a los procesos didácticos de la competencia. Con eso vamos a estudiar las rúbricas. ¿Qué nos dice la rúbrica y cómo lo puedo insertar en mi sesión? Rúbrica número 1. Dice: involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Involucra activamente. Ajá, ahí nos dice algo importante. ¿Quién va a involucrar activamente? El maestro. Va a involucrar a los niños en el proceso de aprendizaje. Eso es lo que se quiere ver. ¿Cómo involucra el maestro a los niños? ¿Qué les dice? ¿Cómo les hace participar? ¿Cómo hace que los niños se interesen en la sesión? Aquí se evalúa en qué medida el docente logra involucrar a los estudiantes en su proceso de aprendizaje. ¿De qué manera? De manera que se interesen y participen de forma activa en las actividades durante la sesión. Además, que los estudiantes comprendan el sentido, importancia y o utilidad de lo que aprenden, por considerarse que este puede ser el mayor motivador intrínseco en el proceso de aprendizaje. Por eso es que acá se ven 3 aspectos importantes en el desempeño del docente. Primero, ¿qué acciones del docente, qué acciones realiza el docente para promover el interés de los estudiantes? Ajá. ¿Qué tengo que poner en mi sesión que sea interesante para el niño y que capte su atención? Segundo aspecto, proporción de estudiantes involucrados. Es decir, ¿cuántos niños están respondiendo a eso que el maestro está proponiendo? ¿Cuántos realmente están interesados? Porque el maestro puede ser que dé una clase que para él cree que es interesante, pero a la hora que plantea a los niños están en otra cosa, no les motiva, entonces, si no genera el efecto en los niños, esta proporción va a ser mucho menor, ¿verdad? Y entonces este aspecto lo va a cumplir y me va a ubicar en un nivel inferior. Y finalmente, ¿qué hace el docente para favorecer que los niños comprendan el sentido, la importancia o la utilidad de lo que aprende? Bien, entonces vamos a desglosar cada uno de estos aspectos para ver qué tiene que hacer el maestro. Uno, ¿qué acciones desarrolla el docente para promover la participación de los estudiantes en las actividades de aprendizaje? ¿Qué se evalúa aquí? Aquí se evalúa que el maestro plantea actividades de aprendizaje que capten la atención de los estudiantes. ¿Y cómo sé que va a captar la atención? Cuando mi actividad es desafiante, es retadora, es motivadora y es atractiva para los niños. Por eso busquen un texto, busquen imágenes que llamen la atención de los niños, que interesen. ¿Qué más? Cuando el maestro brinda múltiples oportunidades de participación. Entonces, ¿qué tiene que tener mi sesión? Debe tener momentos importantes. Por ejemplo, trabajos grupales, debates, formulación de preguntas, etcétera. Entonces, no puede ser explicativo. Toda la clase usted está explicando a los niños y de vez en cuando lanza una pregunta. No hay múltiples oportunidades. Debe haber un momento para trabajar individualmente, un momento para que trabajen en parejas, un momento para que alguien comparta toda la sala, un momento en el que usted explique. Entonces, ahí se miden las oportunidades distintas y además cuando usted varía la actividad, el niño se siente siempre interesado y motivado. Y finalmente, cuando el maestro es activo en buscar involucrar a los estudiantes que han perdido el interés. Hay muchos niños, sobre todo los más pequeños, que pierden muy pronto el interés. Entonces, ¿cómo hace que el maestro para que involucre a ese niño que ha perdido el interés? ¿Cómo le llama por su nombre? A ver, Juan, ¿tú qué opinas? O Juan, ¿cómo tú lo puedes hacer? A ver, es decir, alguna acción que le permita de nuevo al niño atraerlo a la actividad. Si el evaluador observa eso en el maestro, dice, sí, busca
busca una forma de involucrar a los estudiantes. Entonces registra en su cuaderno de campo y a la hora de valorar, dice, el maestro buscó, cuando Juan estaba distraído, el maestro hizo algo. Sí, mira, le dijo, Juan, ¿y tú qué opinas? Lo volvió a involucrar nuevamente. Ya, eso es un punto. Bien, maestros, entonces se espera que el maestro no esté divorciado de los, no, sino que haga cosas interesantes, que capte la atención de los niños, que dé muchas oportunidades para que puedan participar, puedan leer, puedan comentar, puedan opinar, puedan responder preguntas, puedan hacer preguntas, pueden trabajar en grupo, puedan hacer alguna dinámica, múltiples oportunidades y además no dejar que se distraigan en otra cosa. Y si lo hacen, usted involucre algo, diga algo, genere alguna situación que ayude al niño a regresar, o acérquese al niño y diga, a ver, estamos participando, a ver, me gustaría escuchar tu opinión, ¿qué dices tú acá? A ver si tú lees esta parte, es decir, no dejar al niño que se distraiga o que pierda el interés, sino hacer algo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ejercicio 1. Durante la mayor parte de la sesión, en un aula de 30 estudiantes, 5 de ellos están distraídos realizando otras actividades no vinculadas a la sesión. El docente no intenta recuperar su interés. En este caso, ¿qué se espera que haga el docente como evidencia relevante para cumplir con este aspecto de la rúbrica? Supongamos que ustedes están trabajando, 5 están distraídos. ¿Qué se espera de ustedes? ¿Qué se quiere para que usted gane un punto ahí? Que el docente intente recuperar el interés de los niños distraídos, que haga algo. Eso dice mucho de su respuesta. Entonces, ese es el primer aspecto, ¿no? Las acciones del docente para promover el interés. El segundo aspecto de esta misma rúbrica es la proporción de estudiantes involucrados. Es decir, si a usted le dicen, usted tiene 20 niños, ¿cuántos de esos niños deben estar interesados siempre? La rúbrica nos dice que en este aspecto se mide en qué medida los estudiantes se muestran interesados en la clase, receptivos, escuchan, están atentos a las explicaciones, se esfuerzan, manifiestan entusiasmo, son perseverantes e interactúan o participan activamente. Se ofrecen como voluntarios, responden, hacen preguntas. Es decir, si usted narra un cuento, ve que los niños están observando a usted. Si usted se ríe, los niños se ríen con usted. Si usted hace alguna señal de miedo, los niños reaccionan, siguen con la mirada. Eso nos dice que los niños están involucrados. Y el comité evaluador debe ver eso, ¿no? Debe ver qué usted está haciendo, está logrando que los niños estén con usted en ese momento. Y ahí van a contabilizar. Yo tengo 20 niños, pero veo uno que está distraído, pero la maestra le involucra, hay que decir 100% están involucrados. ¿Cómo se mide esto? Ahora lo vamos a ver aquí en la rúbrica, ¿cuánto por ciento deben estar involucrados? Dice en este ejercicio 2. Lea las siguientes situaciones y en cada uno indique el porcentaje de estudiantes involucrados. Por ejemplo, en una docente está desarrollando una sesión con 20 estudiantes. 2 de ellos están conversando sobre el paseo. 2. ¿Qué realizaron la semana siguiente? 3 están recostados sobre la carpeta, como dormidos. Y 5 estudiantes del grupo del fondo están distraídos mandándose notitas entre ellos. Los demás siguen las indicaciones de la docente y participan activamente. Tenemos 5 más 3 más 2, 10 estudiantes. De 20 estudiantes, 10 están distraídos, no están involucrados. ¿Cuánto porcentaje la maestra logró involucrar? 50%. Esto lo va a hacer el comité de evaluación. Va a ver cuántos niños va a contabilizar y va a sacar un porcentaje para ver cuántos estuvieron realmente interesados durante toda la sesión. Por eso usted no le puede dejar que el niño esté en otra cosa.
tiene que involucrarlo constantemente, porque al involucrarlo constantemente está usted trabajando en estos dos aspectos de la rúbrica. Dice acá, en una sesión de educación física a las que asisten 28 estudiantes, el docente propone que realicen ejercicios de calentamiento. 3 están parados al lado del kiosco sin prestar atención. 2 están sentados conversando en el parque. Los demás están realizando con entusiasmo los ejercicios que el docente plantea. Acá tenemos 5 de 28. ¿Cuántos están involucrados? El 82%. Y es importante estos porcentajes porque luego en la evaluación vamos a ver en qué nivel se ubica el maestro según estos porcentajes de participación. No se olvide. Y el tercer aspecto de esta rúbrica es qué hace el maestro para favorecer la comprensión del sentido, importancia o utilidad de lo que aprende el estudiante. Es la rúbrica. Acá se espera que el docente busca que los estudiantes encuentren utilidad o sentido a lo que están aprendiendo. Existen 3 tipos de acciones que puede desarrollar el docente. 3 formas para lograr este aspecto. Primero, presentar en forma explícita la importancia o utilidad de lo que se aprende. Es decir, decirles explícitamente. Estudiantes, la clase de hoy les va a servir para esto, para esto. Chicos, la clase de hoy es importante por esto, por esto. Decirles a los niños por qué es importante, para qué les va a servir. Si el jurado escucha eso, ya hizo una acción, le ha dicho al niño que esto es importante. Perfecto, ya tienes ahí un punto. Eso es una forma de hacer. Otra forma es que le des alguna actividad vinculada a la vida cotidiana, ¿no? Del estudiante, que le permitan percibir la importancia o utilidad de lo que se aprende. Por ejemplo, alguna campaña de concientización, elaboran un afiche para pegar en el lugar contaminado de la comunidad, o leen un texto sobre el perrito para luego escribir algo para proteger a los animales callejeros, es decir, con una actividad que le va a llevar al niño a aplicar en su vida cotidiana. Eso es un poco más complicado. Por eso, para lograr esta rúbrica, yo les recomiendo, maestro, hacer la primera forma. Decirles a los niños. En mi sesión debe estar en un momento donde diga, se le comunica al niño la importancia o la utilidad de la clase. Chicos o estudiantes, esta clase les va a servir para tal y tal, tal. Ya está. Logró usted estas. Y la tercera forma es pedir a los estudiantes que expliquen con sus propias palabras la posible utilidad. Formular preguntas para orientar a los estudiantes para que configuren una. Si usted no les quiere decir la importancia, usted le puede preguntar. A ver, chicos, ¿para qué nos va a servir la clase que hemos aprendido el día de hoy? Pero si usted deja eso para el final de su clase, corre el riesgo de que se acabe el tiempo y no le dé el tiempo de hacer una pregunta tan importante. Por eso yo recomiendo que esta pregunta importante vaya al inicio de la clase. Cuando usted presenta el propósito de la sesión, luego le diga, chicos, ¿y para qué nos va a servir esto que vamos a hacer? O durante el desarrollo, usted está trabajando el desarrollo, ponga ahí la pregunta, ¿para qué nos sirve lo que estamos aprendiendo en este momento? ¿Para qué me sirve leer el texto sobre la Pachamanca? Me sirve para yo preparar con mi mamá. Ya hizo usted una acción para favorecer la comprensión del sentido. Y busque unas 3 o 4 respuestas, ya logró usted este aspecto importante. Entonces, esto debe estar presente en la sesión, maestros, y no olvidar, porque son aspectos importantes para lograr el nivel 4. Vamos a ver ahora en la rúbrica y vamos a ver cómo se ubica. Bien, el ejercicio 3 nos dice, escriba un ejemplo en cada acción que puede realizar el docente para favorecer la comprensión de la importancia o utilidad de lo que se aprende. El docente señala de forma explícita la importancia o utilidad. ¿Qué tiene que hacer el maestro? Cuando la docente le dice cuál es la importancia. La primera forma.
Si usted hace eso, ya no tiene que hacer las otras dos. Basta con que haga una de estas. El segundo, cuando el docente plantea una actividad que vincula lo trabajado con el mundo real vivenciado por él, ¿no? Cuando el docente invita, por ejemplo, a un personaje de la localidad, cuando ven un video de una situación real, cuando resuelven un problema cotidiano, utilizan periódicos, debate una situación real. Yo creo que para ciencias sociales en secundaria esto sería valioso, ¿no? Esto es importante. Y tercer punto, cuando el docente promueve que los estudiantes se expliquen con sus propias palabras. Cuando la docente pregunta a los estudiantes para qué les va a servir lo que están aprendiendo, para qué les sirve lo que aprendieron. Tres formas de hacerlo. Bien, maestros, entonces hemos conocido la rúbrica. Ahora vamos a ver cuándo me voy a ubicar en un nivel u otro. Tenemos nivel 1, 2, 3, 4. Nuestro objetivo es que todos se ubiquen en el nivel 4. Para eso yo necesito saber qué cosa debo hacer para estar en el nivel 4. Y acá están los tres aspectos. Bien. Acciones del docente para promover el interés. Ya hemos dicho cómo promovemos el interés. Proporción de estudiantes que estén involucrados en la sesión. ¿Cuántos niños están participando activamente? Y tercer aspecto, acciones del docente para favorecer la comprensión del sentido, importancia o utilidad. Tercer aspecto. Deben lograr los tres aspectos. Por eso es que en el nivel 4 nos dice. ¿Qué hace el maestro en el nivel 4? Plantea actividades que captan la atención o promueve el interés. Ofrece múltiples oportunidades de participación. Plantea actividades que captan el interés, promueve el interés y ofrece múltiples oportunidades de participación. Más que, en cambio, en el nivel 3, plantea actividades que captan la atención o promueve el interés y ofrece múltiples oportunidades de participación. Miren, es lo mismo. Usted plantea muchas actividades, promueve el interés que los niños, podría estar usted en el 3 o en el 4. ¿Qué hace en el 2? Ocasionalmente plantea actividades que captan la atención o promueve el interés y o brinda oportunidades de participación. Ocasionalmente. Si usted plantea siempre múltiples, puede estar en el 3 o en el 4. Pero si ocasionalmente usted solo habla como yo ahorita y no les doy oportunidad de participar, entonces estoy en el nivel 2. Y en el nivel 1 no ofrece oportunidades. No, ese sería mi caso, nivel 1, ninguna participación. No ofrezco ninguna, solo expongo. Pero ustedes tienen que estar 3 o 4. ¿Qué más? Aparte de plantear actividades que captan la atención, ¿qué deben lograr? Y es activo en involucrar a los estudiantes distraídos. No solo basta que usted dé muchas actividades, sino que cuando se distrae un niño, usted lo involucra activamente en la actividad para estar en el nivel 4. Y logra que más del 90% estén involucrados. Más del 90%. Si usted tiene 20 niños y 18 están involucrados activamente, sería el 90%. Entonces acá tiene que ser más del 90%. Es decir, si tiene 20 niños, solo uno podría estar distraído. Usted lo involucra, lo hace participar, logra la primera parte, pero si no se involucra, no pasa nada, porque usted está logrando que más del 90% está involucrado. ¿Verdad? En cambio, en el nivel 3, más del 75%. Si usted tiene 20 niños, logra 16 están participando y 4 están haciendo otra cosa distinta. Pero usted está logrando más del 75%. Sin embargo, usted, aquí miren, en el nivel 3 no me pide que lo involucre. Esos 4 niños pueden estar jugando, haciendo lo que sea. Usted trabaja con sus 16 y con los 16 está logrando más del 75%.
estaría usted en el nivel 3 hasta ese momento. En el nivel 2, el 50% o más. En el nivel 1, menos del 50%. Pero eso no veamos, porque nosotros queremos sacar de 3 para 4. No nivel 1 ni nivel 2. Y además, para estar en el nivel 4, promuevo actividades que captan la atención, involucro a los niños que pierden el interés, les atraigo a la sesión, logro que más del 90% estén activamente participando y además busco que comprendan el sentido y utilidad. ¿Cómo? Diciéndoles, ¿no es cierto? Les digo, chicos, la clase de hoy les va a servir para esto, ya está, ya logré ese punto, ese tercer aspecto. Por lo tanto, si logré este tercer aspecto, ya estoy en el nivel 4. Porque en el nivel 3, ni 2, ni 1 se pide eso. Es decir, si usted se olvida de hacer esto, no lo considera en su sesión este aspecto importante, usted como máximo podría alcanzar nivel 3. Así logre que el 100% esté activo participando. Pero si usted no hace esta última parte, usted va a lograr solo nivel 3. Entonces, maestros, para el nivel 4 es importante tener estas consideraciones. Maestro que promueve interés, les involucra a los que perdieron el interés, logra que más del 90% estén participando, comentando, escuchando, haciendo lo que el maestro pide y les dice la importancia o les pregunta para qué les sirve lo que han aprendido. Muy bien, maestros, este es el nivel 1. Como ven, fácil de lograr un nivel. Depende de cómo. Ahora vamos a ver en nuestra sesión cómo ponemos cada uno de estos puntos. Bien, maestros, vamos a pasar a la segunda rúbrica, pero antes quiero ver si tienen alguna pregunta. Como yo no tengo acceso al chat, voy al directo de la transmisión para ver si hay alguna pregunta al respecto. A ver, con fe lo logramos. Bueno, no hay preguntas hasta este momento. Bien, maestros, entonces vamos a pasar a la rúbrica número 2. Y en la rúbrica número 2 es el maestro promueve el razonamiento, la creatividad y o el pensamiento crítico. 3 habilidades del pensamiento de orden superior. Al igual que la anterior, ¿qué tiene que hacer el maestro? Vamos a ver aquí. Aquí se evalúa si el docente promueve el desarrollo de habilidades del pensamiento de orden superior en los estudiantes. ¿No? Son estas 3 habilidades: razonamiento, creatividad y pensamiento crítico. Proponiendo actividades y estableciendo interacciones pedagógicas que estimulen la formulación creativa de ideas o productos propios, la comprensión de principios, el establecimiento de relaciones conceptuales o el desarrollo de estrategias. Acá solamente se ve un aspecto, no como el anterior que tenía 3 aspectos, yo tenía que sumar el uno más el otro más el otro. Acá solamente vemos un aspecto. ¿Cuál es ese aspecto? Actividades e interacciones que promueve el docente para promover efectivamente el logro del razonamiento, de la creatividad y o el pensamiento crítico. Bien, Cintia nos dice en el chat, quiero saber si la sesión de aprendizaje se deben trabajar todas las competencias. Imagínese usted todas las competencias. Tengo en matemática 4 competencias. En mi sesión de 90 minutos no puedo trabajar 4 competencias. Imposible. Usted tiene que trabajar una competencia que mejor le sabe. Bien, maestros. Entonces, ¿cómo desarrollo la habilidad del pensamiento de orden superior? El razonamiento. ¿Qué tengo que hacer para que mis niños puedan lograr el razonamiento? Lo que usted tiene que hacer en su sesión es plantear problemas novedosos. Y cuando hablo de problemas, no hablo específicamente de matemática. Puedo hablar de comunicación, de ciencia, de educación física, de arte, de lo que usted enseña, pero parta de una situación problemática, novedosa, que el niño debe resolver.
Si usted plantea eso, ya es una forma de promover razonamiento. Pero yo no soy muy, no parto de ahí, ¿no? Porque a veces lo que puede ser novedoso para mí, no necesariamente para el niño, o cuando es, yo creo que es novedoso, el niño no lo concibe como tal. Entonces, otra forma de promover el razonamiento es que usted plantee inferencias. Esto sí no debe faltar en su sesión de clase. Preguntas inferenciales. Sea del área que sea de la especialidad que usted sea. Preguntas inferenciales. Siempre. Eso, cuando el evaluador registra en su cuadro de campo qué preguntas hizo usted al niño, ahí va a validar, esta pregunta es inferencia. Esta otra pregunta también es inferencial. Entonces ha promovido el razonamiento. ¿Qué más? Lo que usted puede hacer también es proponer una pregunta para que los niños puedan plantear hipótesis. Hipótesis. ¿De qué tratará el cuento que vamos a leer hoy día? ¿De qué tratará el juego que vamos a realizar? ¿De qué tratará el problema que vamos a resolver? ¿De qué tratará la situación? Ese planteamiento de pregunta para que los niños puedan plantear hipótesis también es razonamiento. ¿Qué más debe usted incluir en su sesión de aprendizaje? Preguntas para que los niños puedan establecer relaciones lógicas. ¿Qué relaciones lógicas? Semejanza y diferencia. En su clase podría ver en qué se parece tal cosa a tal cosa. ¿En qué se diferencia esta situación de la otra? ¿En qué se parece el texto que hemos leído con lo que ustedes han escuchado, con lo que ustedes pasan en su vida? Esa pregunta no debe. ¿Qué más? Relación lógica de causa y efecto. Es decir, ¿a qué se debe que esta situación esté ocurriendo? ¿Qué va a pasar si esto continúa? ¿Qué consecuencia nos puede traer? Ya, ese tipo de preguntas debería estar presente en su sesión de clase. Y además, preguntas para que los niños puedan establecer sinónimo, antónimo, ¿no? Claro, no necesariamente usted tiene que hacer todas estas. Puede elegir dos formas de promover el razonamiento, basta. Pero yo tengo que saber cómo promueve el razonamiento. También cuando usted pregunta a los chicos, por ejemplo, el significado de las palabras. ¿Qué significa la palabra tal según la lectura? ¿Qué significa la frase tal en el texto? Eso también es una forma de promover el razonamiento. Además, cuando usted le pide a los niños que establezcan resúmenes o conclusiones, que se llama la comprensión global. Por eso, una pregunta que no debería faltar es ¿de qué trata el texto? ¿De qué trata la actividad? ¿De qué trata el juego? ¿De qué trata el problema? ¿De qué trata la actividad lúdica? Dependiendo del área en que usted está, esa pregunta ayuda al desarrollo del razonamiento. Ya tenemos, miren, ustedes algunas ideas de qué preguntas van a incluir en su sesión de clase para que el jurado te pueda ver que estás promoviendo razonamiento. Si usted quiere promover creatividad, también podría proponer preguntas para que los niños planteen ideas o propuestas originales y novedosas. Por ejemplo, ¿de qué otra forma podrías resolver esta situación? ¿O qué otro título le pondrías al cuento? ¿De qué otra forma podría terminar esta historia? ¿Qué otras estrategias utilizaría? Ya, esas preguntas son preguntas creativas, porque el niño va a plantear ideas y propuestas según lo que él estima y cree, ¿no? Otra forma de promover creatividad es cuando usted le ayuda a los niños a manifestar su propia subjetividad para crear productos. Pues esto es un poco complicado ponerlo ahora, no les voy a complicar esto con esta idea, pero quedémonos con las ideas y propuestas originales. También cuando usted plantea soluciones diversas ¿no? Cuando usted le plantea un problema y le pide qué soluciones podría dar, qué estrategias podría hacer.
plantea 3 formas que podría resolver esta situación. Plantea 3 alternativas, ya esas son ideas creativas. Eso también podemos incluir en nuestra sesión de clase, ¿verdad? Otra pregunta. Y otra pregunta para el pensamiento crítico, para que los niños puedan opinar. ¿Qué opinión te merece esta situación? ¿Cómo puedes aplicar en tu vida lo que acabamos de aprender hoy día? En tu vida cotidiana sucede esto, ¿y cómo se relaciona esto con el texto? Eso es el conectar con la vida también es pensamiento crítico. O ¿cuál es tu punto de vista de acuerdo a la situación que acabamos de leer? ¿Qué opinas? ¿Cuál es tu punto de vista? Ya esa es otra pregunta que incluyamos para que los niños puedan opinar, ¿no? Además, asumir una postura argumentada y sustentada. Es decir, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Qué opinión tienes? Si tú estuvieras en el lugar del personaje, ¿qué hubieras hecho? Esa es otra pregunta de pensamiento. Si tú estarías en una situación similar, ¿cómo sería tu actitud? Ya, eso es otro. Miren, la cantidad de ideas que he planteado para que ustedes puedan incluir en su sesión de clase de tal manera que puedan promover razonamiento, creatividad o pensamiento. Yo les recomiendo ponerle razonamiento, una de creatividad y una de pensamiento crítico. Unas 2 o 3 preguntas de razonamiento. Con 5 buenas preguntas que tenga la sesión, usted le dice, por ejemplo, mi primera sesión para hipótesis. Ya, mi primera pregunta. ¿De qué creen que tratará el texto de acuerdo a la imagen? A ver, Juan, ¿qué dices tú? Señorita, va a tratar de una forma de cómo cocinan las personas. ¿Y qué opinas, Rosita, sobre lo que ha dicho Juan? ¿Y tú cómo harías, estarías en su lugar? ¿Y qué? Pues es decir, que no solo basta con que plantees la pregunta, sino que la reflexión sea sostenida, nos dice. Que esa repregunta lo rebote a otros o con el mismo niño yo rebote con una repregunta, con un ejemplo, con un contraejemplo, de tal manera que la reflexión se haga sostenida. Pero el primer punto ya es tener 5 buenas preguntas que apunten a estas habilidades. Pero lo que debemos evitar ahora, lo que debemos evitar, maestros, es aquí perder el tiempo, porque no les va a servir para puntaje para nivel 4 si ustedes se dedican a hacer preguntas literales. A ver, ¿qué dice en el tercer párrafo? Ya, literal. ¿Quiénes son los personajes del cuento? Literal. ¿Qué observan en la figura? Literal. Si ustedes pierden el tiempo haciendo preguntas literales, el evaluador registra los tipos de preguntas que usted ha hecho y dice, no, este es literal. No, entonces no es pensamiento de habilidad superior. No es habilidad superior. Entonces no pierde el tiempo haciendo preguntas literales, haciendo preguntas cerradas o de recojo de información, cuando usted le dice, ¿les parece bien la actitud del lobo? Los niños, ¿qué van a decir? Sí, ya, esa es una pregunta cerrada que no ayuda al desarrollo del razonamiento. ¿Les gustó el cuento? Sí, ya, eso confirma información, pero no ayuda al razonamiento. Por lo tanto, evitemos en nuestra clase hacer literales, preguntas cerradas, o dar, por ejemplo, que secuencien figuras o párrafos del cuento, donde usted le pone el cuento desordenado y le dice al niño, ahora ordenen la secuencia del cuento. Eso es literal, eso no es habilidad. No pierda su tiempo en esa tarea porque no le sirve para su evolución. Además, hacer páginas de ejercicio no tenemos oportunidad en este momento para hacer eso, pero yo les sugiero eso, no hacer actividades literales cerradas con respuesta única, porque no les beneficia para sus... Sí, pues Melina nos dice, en inicial decimos así, sí, pues, y eso es un gran problema. A veces pensamos que cuando los niños más chiquitos hay que decirles preguntas literales. Por ejemplo, narramos el cuento de los 3 chanchitos. Dice, ¿cuántos chanchitos eran? 3. ¿Quién persiguió a los chanchitos? El lobo. ¿De qué material hicieron sus casitas? Ya, todas son literales.
Y el evaluador dice, ¿y en qué momento va a ser una pregunta de razonamiento? No hay, por lo tanto, a la hora de evaluar, no promueve el razonamiento. Pero si usted le dice a los niños, ¿qué hubieras hecho si tú estarías en el lugar del tercer chanchito? ¿Qué hubieras hecho? Ah, creatividad. Y bueno, yo hubiera, no, sería pensamiento crítico. Si yo estaría en el lugar del tercer chanchito, yo no hubiera hecho mi casa de madera, qué sé yo hubiera hecho un edificio. ¿De qué otro material podemos hacer una casita para que el lobo no lo pueda tumbar? ¿Eso qué es? Creatividad. Entonces, por más pequeñitos que sean los niños, haga preguntas creativas de razonamiento, de pensamiento crítico, porque eso es valioso para su evaluación en este momento, no en esto, porque ahorita estamos para aprobar esta rúbrica número 2. Sí, le voy a dar al final mi número, maestro, para que puedan ustedes hacerme consultas particulares. Bien, entonces ya hemos analizado cómo vamos a promover el razonamiento, creatividad y pensamiento, ¿verdad? Ya tenemos aquí ideas que vamos a poner en nuestra sesión. ¿Qué nos dice esta rúbrica? Como único aspecto, el maestro debe promover el razonamiento. ¿Y qué es el razonamiento? Dices la capacidad de resolver problemas novedosos. Acá está, problemas novedosos. ¿Qué más? Realizar inferencias, preguntas inferenciales, plantear hipótesis, extraer conclusiones y establecer relaciones lógicas. Todo lo que dice aquel concepto de razonamiento lo hemos abordado aquí, miren, razonamiento, resolver problemas, inferencia, hipótesis, relaciones lógicas, significado, resumen. Todas estas ideas tienen para lograr usted. La creatividad es la capacidad de generar nuevas ideas o conceptos, establecer nuevas asociaciones, producir soluciones originales ante problemas planteados o crear un producto de manera libre o singular. Y el pensamiento crítico es la capacidad de tomar una postura fundada, argumentada, sobre la base de un análisis previo respecto a algún tema, ¿no? Concepto, situación o idea. Esto es lo que nos dice que como concepto de estas habilidades, ¿qué debemos poner en él? ¿Por qué las preguntas cerradas o literales no ayudan al desarrollo de las habilidades de orden superior? Porque las preguntas cerradas solo confirman la intención. Confirman. En cambio, las preguntas abiertas le va a permitir al niño exponer su idea, explicar, le va a permitir argumentar, sustentar. Y cuando dice más palabras, usted va a poder tener una contraejemplo, una repregunta. Si dice el niño, ¿qué opinas del lobo? Y el niño te dice, bueno, yo opino que el lobo hace bien en comerse a los chanchitos. Le está dando a usted una respuesta muy rica para que usted le devuelva con una repregunta. Ajá, entonces, ¿qué pasaría si hay un ratero y viene y se lleva a todos los niños? ¿Está bien o no? Un contraejemplo, ¿verdad? Para que él se dé cuenta de que su idea no es la más adecuada. Entonces, ¿te gustaría que te lleve el ratero? No, entonces, ¿qué opinas del lobo nuevamente? Vuelves a la pregunta. Y ahí hay un razonamiento, hay un pensamiento crítico y una reflexión sostenida, ¿verdad? Porque hay una pregunta, una repregunta, un contraejemplo, y eso es lo que tiene que hacer. No solo hacer mi pregunta buena de razonamiento, responden 3 niños y ya yo no digo nada. Y digo, muy bien chicos, pasamos a la siguiente pregunta, ya no. Hubo intento de razonamiento ahí, pero no los dio sostenimiento. No solo basta con intentar, sino con conducir esa reflexión. Maestros, entonces vamos a ver ahora qué nos dice la rúbrica. Acá tenemos igual, nivel 1, 2, 3, 4. Dice en el nivel 4. El maestro, para ubicarse en el nivel 4, tiene que promover efectivamente el razonamiento, la creatividad y o el pensamiento crítico. No nos dice que tiene que ser los 3, ¿no? Puede ser los 3 o pueden ser 2 de esos 3. Durante toda la sesión, esto hay que tener en cuenta, mire, durante toda la sesión.
Por eso es que mi sesión de clase no puede tener preguntas literales, tiene que tener preguntas de razonamiento, de creatividad, de pensamiento crítico, de tal manera que me dé pautas que durante la sesión yo vaya poniendo en evidencia esta promoción de habilidades superiores. Nos dice, si en la sesión hay actividades o interacciones que no promueven directamente estas habilidades, se exige que sean preparatorias para otras que sí logran hacer. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si usted está trabajando un tema de conflicto, un texto donde dos niños se han peleado, usted le pregunta al niño, ¿te parece bien la actitud de Juan? Esa es una pregunta cerrada, ¿verdad? Eso no es una pregunta de nivel que promueve la habilidad superior. Una pregunta cerrada te va a decir sí o no. Dice acá, si hay actividades o interacciones que no promueven directamente, que sería el caso de esta pregunta, y el niño te dice no, esta respuesta me sirve como preparatoria para la reflexión superior. Yo quiero que me diga sí o no para que en función de eso yo pueda conducir mi reflexión. En esos casos es válido una respuesta cerrada porque es preparatorio para la reflexión siguiente, pero no es una actividad que queda sola, ¿verdad? Se debe observar, dicen, estas actividades o interacciones, la elaboración o desarrollo sostenido y progresivo de ideas. Eso es lo que les decía hace rato. No basta con hacer solo una pregunta, sino que ante la respuesta yo tengo que tener una repregunta. Tengo que rebotar la pregunta al otro compañero. A ver, Juana, ¿qué opinas de lo que ha dicho Luis? A ver, Pedro, ¿tú qué dices de lo que ha dicho Juana? ¿Y cómo podría ser? Es decir, rebotas, es como lanzar una pelota a la sala y la pelota va de mano en mano. Cuando ya se agota la reflexión, regresa nuevamente a mí y planteo mi siguiente pregunta. Esa es la idea, que la pelota no vaya a un niño, vuelva y se quede ahí, sino que esta reflexión sostenida implica que mi pelota rebote a distintos estudiantes hasta que la reflexión se cierre. Eso es hacer un desarrollo sostenido y progresivo de ideas. Bien, maestros, entonces para el nivel 4 ya saben, y por eso mi sesión es importante. Mi sesión con buenas preguntas, eso me va a dar pie para buenas repreguntas y va a ser sostenida durante toda la sesión. ¿Qué pasa si usted hace buena pregunta? Y el profesor César le asesora su sesión, hacemos buena pregunta. Usted va a su clase, hace su primera pregunta a los niños. ¿Y tú qué opinas de lo que acaba de suceder en el cuento? Y Juan dice, yo opino que está bien. Muy bien, Juan, pasamos a la siguiente pregunta. Usted perdió esa oportunidad. ¿Qué dice el nivel 3? Dice, promueve efectivamente el razonamiento, la creatividad, al menos en una ocasión. O sea, por esta pregunta, si yo no le doy sostenibilidad, tampoco me sirve para el nivel 3. Me sirve para el nivel 2 cuando dice intenta promover al menos en una ocasión, pero no logra hacerlo efectivamente. No basta que haga yo una buena pregunta y que no lo dé sostenible. Si usted hace buena pregunta, le está intentando, va a quedar en el nivel 2. Por lo menos una vez que lo haga bien usted, lanza la pregunta, a ver, ¿tú qué opinas? Y ahora, ¿qué dices tú de la opinión de tu compañera? ¿Y por qué debería ser de esta manera? ¿Y cómo se dieron cuenta que sucede de esta forma? Una sola vez usted lo hizo bien, ya está usted en el nivel 3. No importa si después toda su sesión haga pura preguntas literales si quiere, pero una buena ya está en el nivel 3. No nos vamos a conformar con el nivel 3, ¿verdad? Ya, entonces, nivel 2, intentas hacerlo, pero no logras porque ya no te sale una repregunta, no te sale un contraejemplo. El niño te responde y ya no sé ni qué decirlo. ¿Y ahora qué le digo? ¿Qué repregunta? Ahí ya es intento. El nivel 1 dice, cuando estimula únicamente el aprendizaje memorístico o reproductivo. ¿No? Acá no haces preguntas de razonamiento, de creatividad, simplemente pregunta literal, pregunta cerrada, pregunta de respuesta única. Es decir, solamente dices para que los niños repitan. Ese es nivel. Entonces, maestros,
Nuestro objetivo es ese, nivel 4. Buenas preguntas que apunten a las 3 habilidades y durante toda mi sesión conducirlas efectivamente. Pregunta, repregunta, rebote. En los niños regresa la pregunta y paso a la siguiente. Me dice acá algo muy importante que siempre encuentro en los maestros. Esther nos dice, profesor, ¿qué pasa si yo hago una pregunta cerrada y al final le pongo por qué? Si usted le va a poner por qué al final, convierta esa pregunta en una pregunta abierta. No tiene usted la necesidad de hacer 2 preguntas porque no ayuda. Haga una sola pregunta. En vez de poner por qué, conviértala en una pregunta. ¿Estás de acuerdo con la situación? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué no deberíamos hacer de esta manera? ¿O por qué deberíamos hacer lo que sugiere? Es decir, convierta en una pregunta. Esa es una característica importante para el desarrollo de estas habilidades, ¿no? Preguntas abiertas que ayuden al niño a explicar, argumentar, sustentar, como les decía. Bien, entonces ahora vamos a pasar a nuestra sesión de clases. Vamos a ubicar en la sesión lo que hemos hablado en las rúbricas. Yo les recomiendo, maestros, ustedes tener impreso las rúbricas de la 081, de tal manera que nos puedan viendo esa rúbrica ya elaborar su sesión, ¿no? Yo tengo aquí impreso mi rúbrica y con eso voy a ir a mi sesión de clase. Bien, voy a ir acá a la sesión. Tengo una sesión que he elaborado, pero que no está perfecta, sino que tiene una sesión con errores, de tal manera que lo voy a alinear a las rúbricas que hemos visto. A ver, Angélica nos dice, nosotros elegimos la sesión o la comisión, no, usted elige lo que, como les decía al inicio de la ponencia, el comité de evaluación le va a dar a usted los niños, es decir, los ciclos o el grado en el que están los niños, eso le va a decir. Son tantos niños del 3er grado, digamos. Estos niños tienen las siguientes características. Son niños que pasan al programa de recuperación. Ya, característica de los niños, les va a decir el tiempo que va a durar su sesión. Nada más. Usted va a ir a su casa y va a elegir, a mí me sale mejor esta competencia. Por ejemplo, a mí me gusta la comprensión lectora, que es la competencia, lee diversos tipos. Eso es lo que mejor me sale a mí en mis clases cada vez que yo he hecho alguna clase, que me gusta eso. Entonces, como me gusta, lo sé hacer, esa clase, esa competencia lo elijo porque conozco los procesos didácticos, el enfoque del área y me es más fácil. Entonces, usted hace eso. Por eso yo les recomiendo tener una sesión estándar ya lista, ya vayan pensando más o menos ustedes de qué área, de qué competencia, tengan una sesión estándar que quieran elaborar para que antes de esos 3 días, el comité les diga, usted va a trabajar con niños del 2º grado, adaptan su sesión al segundo. Les dice, quieren niños de 6º grado, adaptan su sesión, pero usted ya tiene toda la matriz elaborada de tal manera que le sea mucho más fácil. Tiene que trabajar solo una competencia más. No puede trabajar 3 competencias porque es imposible en una actividad de 45 minutos. No pretenda usted hacer más de una competencia. Una sola competencia bien hecha en 45 a 60. Ajá. El comité le va a evaluar a usted 45 minutos o 60, dependiendo de que el comité le diga, ¿no? En la hora de que el comité le comunica a usted su sesión, le va a decir, usted va a trabajar con tales niños, tales características y su sesión va a durar 45 minutos. Ya, usted tiene que preparar para 45. Pero puede hacer que su sesión pase hasta 1 hora o 1 hora y 10 minutos. El comité solo lo evalúa a usted los primeros 45 minutos. Si usted deja la parte más importante para el final, sus buenas preguntas usted la deja para el final porque al comienzo se dedica a jugar, ya fue. Porque eso después de los 45 minutos no sirve, ya no va a pasar a su registro para la evaluación.
Entonces yo les recomiendo hacer las cosas dentro de los 45 minutos, den lo mejor que puedan. Después de los 45, si no terminó usted, bueno chicos, ya terminamos la próxima clase cuando me nombre, y ya no termina la clase, pues, porque ya no va a ser evaluado, ¿no? Si ya corte ese proceso final, porque cada uno tiene su diseño de sesión. La sesión debe tener lo elemental. Mi propósito de aprendizaje que vamos a ver en este momento y luego mis procesos didácticos de la clase, ¿no? Mi clase siempre tiene un inicio, un desarrollo y un cierre. Dentro de esos tres momentos yo ubico los procesos didácticos de la competencia que yo he elegido. Pero sí debe estar mis procesos didácticos, pues, ahí ejecutados. Muy bien, maestros. Miren, acá tenemos esta primera parte, mi propósito de aprendizaje. El propósito de aprendizaje que es la competencia, el estándar de aprendizaje, las capacidades, los criterios de evaluación, los criterios de autoevaluación y la evidencia, ¿no? Como les decía hace rato, la coherencia de la planificación. ¿Por qué es coherente? Porque miren, esta competencia se va a lograr en ese nivel del tercer grado, según este estándar de aprendizaje. Este estándar de aprendizaje contiene a las capacidades. Las capacidades están desarrolladas en este estándar. Los criterios se elaboran a partir de la relación de la capacidad con mi estándar. Tengo mi criterio 1, criterio 2, criterio 3. Y mis criterios de autoevaluación lo voy a poner en función de mi criterio de evaluación, ¿no? Va a haber un criterio de repente lo que hago es parafrasearlo al lenguaje del niño, ¿no? Acá pongo, por ejemplo, 3 criterios de autoevaluación para el niño, según este criterio, y acá un solo criterio. Y acá la evidencia, si acá mi competencia lee diversos tipos de textos, la evidencia tiene que ser que el niño lea, pues, comprensivamente el texto y responda a las preguntas. Porque esa es la evidencia de que el niño está logrando eso como aspecto principal. Luego viene la secuencia didáctica, ¿no? Tenemos aquí los momentos, inicio, desarrollo y cierre, mis estrategias didácticas y mis recursos y materiales. Yo he puesto acá que inicio con una actividad lúdica, siempre porque los niños van a motivar, ¿no? Pero la actividad lúdica tiene que tener relación con la clase, no puede ser que vamos a cantar a la lechuza o vamos a cantar María Chucena, qué sé yo, y después hablo de otra cosa. No, eso no tiene nada que ver. Tiene la canción, el juego, la dinámica y de inicio, tiene que tener relación con el contenido. Por eso es que yo pongo acá, se inicia la sesión con el juego denominado platos a la carta. Recreando el juego las frutas revueltas, ¿no? Se elige con los estudiantes 5 platos típicos que se consuman en la localidad. A ver, chicos, ¿qué platos se consumen aquí en la localidad? A ver, Juana, tú qué dices, Rosita, ya tú. Elijo 5 platos. Luego les propongo que cada estudiante elija uno de esos platos. Ya, yo prefiero carapul. Lo otro, yo prefiero ceviche. Yo prefiero arroz con pollo. Ya, cada uno elige. No importa si se repiten, ¿no? Si tengo 20 niños, se van a repetir los platos. Se le da la indicación que cuando se diga hoy almorzaré, menciono el nombre de uno de los platos. Todos los estudiantes que eligieron ese plato levantan un cartel con el nombre del plato. O sea, es decir, yo elegí ceviche, le doy una cuartilla de papel, acá dice acá, lo escriban en una cuartilla de papel. Cada niño escribe ceviche en su hojita. Cuando yo digo, hoy almorzaré ceviche, todos los niños que tienen ceviche levantan. El niño que levante al final, el estudiante que levante al último el cartel, será el que dirija el juego siguiente, ¿no? Por ejemplo, Roberto levantó al final, y ahora Roberto te toca a ti dirigir. Tú vas a decir, hoy almorzaré y cualquier otro plato que hemos elegido. Muy bien, termina el juego cuando por lo menos 2 veces salen algunos. Y si yo digo feria de platos típicos, todos levantan sus cartas. Ya, eso es un juego inicial. Este juego inicial me sirve para recoger saberes previos de los. ¿Qué le digo? Culminando el juego le pregunto, ¿qué platos se mencionaron en el juego? Literal, ¿no? Porque van a decir, eso hasta ahí no hay habilidad superior. ¿Por qué decimos que esos platos son típicos? Ajá, acá ya hay una pregunta.
Una pregunta para identificar el significado de la palabra, porque yo quiero saber si saben qué significa típico. ¿Por qué decimos que son típicos? Y lo que me diga el niño, ese es su saber, pero yo no lo discuto, ¿no? Yo acojo ese saber. ¿Y qué quiere decir para ustedes el término gastronomía? Gastronomía. También recojo saber previo. Se permite que los estudiantes conversen sobre las respuestas y que todos opinen y se escuchen asertivamente. Luego se presenta el propósito de la sesión. Ya lo tengo escrito esto. Hoy leeremos un texto sobre la gastronomía de nuestra comunidad y comprendemos información en el texto que el texto nos menciona. Pide que den una mirada a los acuerdos de convivencia que deben tener en cuenta para que se logre el propósito de la clase. Luego vienen mis procesos didácticos. Antes de la lectura, se presenta el título y la imagen del texto, y luego se le pide a los estudiantes que lean el título y observen detenidamente la imagen. Acá está la imagen. Acá ya vienen mis preguntas de razonamiento, de creatividad o de pensamiento crítico, ¿no? Por ejemplo, yo no lo pregunto, muchos maestros dicen, ¿qué observan en la imagen? Esa es una pregunta literal. El niño dice, yo observo plátano, piedra, pollo. Eso no me sirve mucho. Pero si usted le dice, ¿qué podemos decir de lo que observamos en la imagen? ¿Qué podemos decir de lo que observa? Ah, que han combinado las piedras con la carne y con las habas. Ah, esa es una idea importante, que le va a servir para identificar por qué se está haciendo de esa manera. ¿Por qué el título dirá es una gran olla de tierra? ¿Acá qué estoy haciendo? Es una pregunta para hipótesis. ¿Por qué el título dirá? Entonces el niño va a hipotetizar, va a leer la gran olla de tierra y va a ver la imagen y va a sacar una hipótesis. Ah, dice que la gran olla de tierra porque están cocinando con la tierra. Ya es una idea, una hipótesis. ¿Qué plato típico se prepara de esta manera? Bueno, eso a modo de saber previo del contexto del niño. ¿De qué creen que tratará el texto que vamos a leer? Otra pregunta de hipótesis. ¿Y para qué van a leer el texto propuesto? Es el propósito lector, para que el niño sepa, yo voy a leer para esto. Ya, tiene un propósito. Pero no basta con que, como le decía hace rato, que solo ponga usted la pregunta y solo espere una respuesta. Usted pone la pregunta, por ejemplo, ¿por qué dirá que es una gran olla de tierra? Juan dice, es una gran olla de tierra porque toda la comida lo cocinan en la tierra. Carmen, ¿cómo puede ser eso posible? O sea, ¿cómo pueden poner toda la comida en la tierra y no se combina con la tierra? ¿Qué opinas de lo que ha dicho tu compañero? ¿Y por qué se dirá que es una gran olla de tierra? Entonces, usted da sostenimiento a la reflexión. Ya hizo su buena pregunta, el jurado registra y dice, ella hizo una pregunta de razonamiento. ¿Qué repreguntas hizo? ¿A quiénes preguntó? Y ahí ya se va a ver una reflexión sostenida de esta habilidad. Luego pasa usted a la siguiente pregunta, hace lo mismo, la siguiente pregunta lo mismo, entonces ya se ve como sostenido durante la sesión, ¿no? Luego de eso se permite que diversos estudiantes respondan las preguntas contrastando sus respuestas y se realiza algunas repreguntas cuando las respuestas no son tan contundentes. Se le pide a un estudiante que distribuya el siguiente texto a cada uno de sus compañeros de aula, ¿no? Acá está el texto que van a leer, que un compañero ayuda a repartir. Luego viene durante la lectura, se permite que los estudiantes individualmente hagan una lectura silenciosa. Cuando todos hayan terminado, pide a uno o dos estudiantes que lean en voz alta el texto. Se le pide que identifiquen palabras desconocidas y que conversen sobre su significado. Luego que se abre el diálogo para que respondan algunas preguntas de relaciones lógicas de causa y efecto. Por ejemplo, ¿qué pasaría si las piedras no estuviesen bien calientes? ¿A qué pasaría? Eso es analizar la consecuencia. ¿Para qué se cubren los alimentos con hojas y plástico? A la causa. ¿Para qué se cubre? Para que no pase esto. Bien, pregunta de causa y consecuencia.
Se pregunta de qué tratará principalmente el texto, o es una pregunta de razonamiento, de qué tratará, comprensión global. Después de la lectura se propone que se agrupen de dos y respondan y conversen sobre las preguntas propuestas. Ahí está la pregunta 1. Si Pacha significa tierra, ¿qué significado tendrá Manca? Pregunta literal. ¿Para qué se habrá escrito el texto? Es comprender la importancia del texto, ¿no? El propósito del texto. ¿De qué tratará el texto? Comprensión global. ¿Qué significado tiene la palabra típico? Es razonamiento, significado de la palabra. ¿Y qué opinas de que la pachamanca es un plato típico que nos hace hacer? ¿Qué opinas? Es una pregunta de pensamiento. Ya está, mi preguntas de comprensión lectora que van a ir en la ficha. Tengo 5 preguntas. Y luego el cierre. En grupo clase le invito a los niños a reflexionar si se logró el propósito, de qué manera se hizo, cómo hemos hecho para aprender, que eso es la metacognición, para qué nos servirá lo que hemos aprendido y promueve que asuman compromisos colectivos. Ven, maestro, ustedes dirán, uy, es una sesión bien hecha, pero hay cosas de la rúbrica que deben ir aquí. Entonces, nos vamos a nuestra rúbrica y decimos, a ver, esta primera parte de la rúbrica, donde dice, ¿dónde está la rúbrica? Aquí. Acciones del docente para promover el interés de los estudiantes. Acciones para promover el interés. A ver, voy a ver en mi sesión. Si yo a los niños les hago jugar con los carteles, ¿les provocará interés o no? Sí, van a estar entre ya, muy bien. Si yo les hago preguntas y van a participar activamente, los niños van a participar activamente, ¿servirá o no? Sí, muy bien. Si yo les presento la imagen y les hago preguntas de la imagen y el título, ¿les generará interés y motivación? Y así les va a generar. Si hago que los niños ayuden a repartir el texto, que múltiples oportunidades de participación, porque acá hay trabajo en pares, hay trabajo individual, trabajo en grupo, luego en la lectura trabajan en pares, hago preguntas, trabajan sus fichas en parejas y luego individualmente. Entonces voy, digo, hubo múltiples oportunidades de participación, captan la atención, múltiples oportunidades, fue variada mi sesión y buscó activar, involucrar a los estudiantes. Bueno, eso no lo puedo plantear en una sesión, ¿no? Porque yo no sé si se van a distraer o no los niños. Entonces, pero cosas que ya puedo poner de la rúbrica lo voy poniendo en mi sesión. Dice, medida que los niños, proporción de estudiantes, ya tampoco eso lo puedo poner en mi sesión porque no sé cuántos se van a interesar realmente. Entonces, pero con mis actividades variadas, yo supongo que se van a interesar. Y la tercera, acciones del docente para favorecer la comprensión del sentido, importancia, utilidad. ¿Se acuerdan que yo les decía que hay que decirles para qué le va a servir o preguntarles para qué les servirá lo que han aprendido? Y yo no veo esa pregunta. Yo leo mi sesión y no veo que hay esa parte donde le diga el maestro, le dice, esta clase le servirá para tal cosa. No es el propósito, ¿verdad? Cuando ustedes presentan el propósito, hoy leeremos, eso no es el sentido de importancia. El sentido de importancia es decirles, hoy vamos a leer este texto porque les va a servir para tal cosa. Y eso no lo veo en mi sesión. No lo veo en qué momento, pero si yo voy al final de la sesión, acá dice, ¿para qué nos servirá lo que hemos aprendido? Ah, ahí está la pregunta para que ellos digan, me va a servir para tal cosa. Pero, ¿qué pasa si yo le puse en la parte final y mi sesión aquí ya llegó a los 45 minutos? Y de acá ya no me van a evaluar la última parte porque yo lo tengo que terminar, pero ya no entra en la evaluación. Entonces, mi pregunta tiene que estar más arriba porque es la parte más importante de la rúbrica 1 para alcanzar el nivel. Entonces, yo lo tengo que poner aquí adelante. Después de que los niños les presento el propósito, después de presentar el propósito, yo podría decirles acá, el docente menciona la importancia
de la actividad diciendo, ahí le digo, niños y niñas, esta lectura les servirá para, y pam, 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 ya me. Entonces ustedes tienen que guiarse en su sesión, agarran su sesión y tienen que seguir las pautas que han planteado, las preguntas, porque si se olvidan, hacen su sesión y lo dejan a un lado, y luego ustedes conducen, se van a olvidar de aspectos importantes como este, por ejemplo, que es la importancia, el sentido importante. Si ahí estuvo la jurado, justo le agarró el sueño y no le escuchó a usted en ese momento que le decía al niño la importancia, ya tiene otra opción aquí abajo, que cuando llegue a su sesión, cuando le diga nuevamente, ¿para qué nos servirá lo aprendido? Tiene la opción del evaluador de registrar, ¿no? Porque puede pasar también. Nos pasa como evaluadores que nos quedamos distraídos en un momento. Por eso hay tres formas, ¿no? Dos formas, en dos partes pongo este importante aspecto de la rúbrica y además le doy mi sesión impresa a mis jurados de tal manera que si ellos, usted dijo la pregunta, pero ellos no lograron captar, ¿y qué pregunta hizo? Ah, como le está siguiendo su sesión, entonces va a decir, esta pregunta acaba de hacer y le va a poder registrar en su ficha de registro de evaluación. Entonces yo sugiero dar la sesión bien hecha, a color, si lo pueden hacer en un folder adecuado, profesionalmente, dar todos los anexos que va a trabajar. No dice eso, la evaluación no dice que hay que dar al jurado, pero es una forma de presentarnos también profesional. Bien, maestros, entonces, como hemos visto de la rúbrica 1, nos faltó agregar estas acciones del 2. Y así deben hacer ustedes. Ahora elaboran su sesión y van viendo la rúbrica, si ya tiene esta primera rúbrica, qué cosas y en qué parte de la rúbrica. Rúbrica número 2 dice razonamiento, creatividad y pensamiento crítico. Y eso creo que hay de suficiente, ¿no? Cada pregunta que hemos puesto aquí, hemos tenido cuidado en que se relacione ya sea al razonamiento, al pensamiento crítico, a la creatividad, pero lo que no vamos a ver, no se puede planificar es la sostenibilidad de la reflexión, eso no. Acá se pueden hacer buenas preguntas. Por ejemplo, acá de causa y efecto. Yo le pregunto al niño, ¿qué pasaría si las piedras no estuvieran bien calientes? Ya, eso está bien hecho. Pero el niño dice, si la piedra no está bien caliente, no se queman, no se va a cocinar la carne que ponemos. Ya respondió bien. Yo no le puedo decir, muy bien, Juancito. Ahora pasamos a la siguiente pregunta. Ya, ahí hubo intento. Usted tiene que discutir esa respuesta por más acertada que esté. Juan ha dicho que no se va a cocinar la carne si las piedras no estaban bien calientes. ¿Qué opina Rosa? ¿Tú crees que la carne pasará lo que está diciendo Juan? ¿Por qué las piedras deben estar bien calientes? ¿Y cómo logramos que estén bien calientes para que esa carne no quede como Juan nos está diciendo? Es decir, el sostenimiento a la respuesta, y eso es promover efectivamente el razón, ¿no? Si bien es cierto, acá ya lo planteo la pregunta, pero las repreguntas no lo puedo poner porque yo no sé qué respuesta me van a dar al niño. Y eso ya es manejo pedagógico del maestro. Pero recuerden, cada pregunta no se pasa a la siguiente si es que no he dado sostenimiento y reflexión. Claro, no vas a culminar en 45 minutos. Es imposible. Por eso yo digo 5 preguntas buenas y hagan lo más importante en las primeras partes, porque su sesión generalmente no dura. Cuanto más pequeñitos son, menos. Por eso no den ustedes textos complejos. Es decir, sexto grado, entonces debe ser una lectura grande. La lectura grande va a tomar su tiempo para leer. No necesita lectura de muchas palabras. Puede dar usted un texto corto de un párrafo con mayor, claro, es un texto no tan simple para comprender, que exige razonamiento, pero pequeñas cosas, pequeños textos, un problema bien planteado, un pequeño problema,
De tal manera, y asegure usted que sus primer 45 minutos estén todas las rúbricas que se quiere evaluar. Si después no lo termina su sesión, no pasa nada porque lo que sirve son sus primeros 45 minutos. Ya, maestro. Bien, entonces, la rúbrica 2 ya hemos visto, ¿no? La rúbrica 2, ¿cómo hemos hecho para aprender metacognición? ¿Para qué nos servirá? Es rúbrica 1. ¿Qué opina de la Pachamama, que es el pensamiento crítico? ¿Qué significa la palabra razonamiento? ¿De qué trata el texto? Comprensión global, razonamiento. ¿Para qué se habrá escrito el texto? Es propósito lector, razonamiento. ¿Y qué significa la palabra razonamiento? Miren, todo lo que le he planteado a los chicos, sus 5 preguntas son razonamiento. ¿Qué más va en mi sesión? Acá tenemos la ficha técnica. Así se elabora una ficha de comprensión lectora. Yo pongo mi criterio, ya tengo arriba mi estándar, mi capacidad, ¿no? Ya llega a mi criterio. El criterio de autoevaluación, el niño para que marque sí o no, y luego qué ítem de mi pregunta se relaciona a ese criterio de evaluación. ¿Qué ítems de la pregunta se relaciona a ese criterio? Es decir, las preguntas se sacan según el criterio que yo quiero evaluar. ¿Para qué? Para que cuando usted haga su lista de cotejo, y acá tenemos nuestra lista de cotejo, acá pone usted sus 3 criterios y acá pone, si el niño, por ejemplo, primer criterio dice, obtiene información. Ya, ¿cómo sé que obtiene información? Cuando el niño responde bien la pregunta 1, porque es de obtiene información. ¿Cómo sé que el niño deduce el texto? ¿De qué trata el texto? ¿Y cuál es su propósito y el sentido global? ¿Cómo sé? Cuando el niño responde la pregunta 2, 3 y 4. ¿Y cómo sé que el niño reflexiona? Cuando el niño responde bien la pregunta 5. Por eso, cada criterio se operativiza en una pregunta específica. De tal manera que cuando yo evalúo, me doy cuenta. Por ejemplo, acá el niño, el deduce no lo ha hecho. Juana no ha hecho el deduce. Entonces yo digo acá, la niña tiene dificultades en identificar el sentido global. Ítem 3, o pregunta 3. Acá Luis responde todo bien. Muy bien, todas las preguntas hechas. Armando no ha respondido la pregunta, reflexiona. El criterio reflexión no ha logrado. ¿Por qué? Porque la pregunta, su opinión en la pregunta 5 no se centra en el contenido del texto. Entonces el ítem 5 no ha logrado. Y Rosalía no ha respondido ninguna pregunta. Quiere decir que el texto es complejo para su nivel de lectura, ¿no? Por eso no ha leído, no ha comprendido nada. ¿Por qué es importante esto? Porque esto nos va a permitir brindar la retroalimentación. ¿En qué voy a retroalimentar? En las preguntas que los niños tienen dificultad de responder. Y esa pregunta aquí está asociada al criterio de evaluación. Y esto lo vamos a ver mañana cuando hablemos de retroalimentación, dónde debe centrarse la retroalimentación. Por eso, maestros, es importante, ¿no? Después de mi sesión pongo mis anexos, mi ficha de cómo operativizo. De repente mis criterios de evaluación, una hojita lo llevan ustedes para que sus niños ya marquen aparte, ya hay fotocopiada para que ellos marquen. Ustedes hagan uso de su lista de cotejo mientras pasan, cuando los niños están respondiendo a la pregunta, marquen sus, si el niño ve que la pregunta 2 no lo ha respondido bien, marque usted no, porque eso le va a permitir retroalimentar. Pero no solo marque y se vaya, ¿no? Sino que marque usted y después lo retroalimenta. Eso lo vamos a ver el día de mañana y vamos a seguir con nuestra misma sesión. Hoy día lo hemos visto que falta la sesión en rúbrica 1 y 2. Mañana vamos a ver rúbrica 3, si tiene la rúbrica 3, si tiene la rúbrica 4, si tiene la rúbrica 5. Y así vamos a pulir nuestro. Muy bien, maestros, muchas gracias por su atención. Espero